Sí, les lo dije. tiraste vos en primicia, lo de Monteoliva, lo diste por confirmado en el cierre de la semana. Venía sonando, efectivamente, se dio el mismo fin de semana el refrendo de la número 2 de Patricia Bullrich, alguien que ha desarrollado en su momento todo lo que tiene que ver con el control de la calle y además es experta en narcocriminalidad. Bueno, la verdad es que el refrendo para ella, y no pudo hacer lo mismo justamente Petri, que en algún momento quería poner allí a su primo, incluso sonó en la última semana, legislador mendocino, y finalmente es el número 1 del ejército, Carlos Presti, quien queda allí, que generó obviamente mucho ruido durante el fin de semana, sobre todo por el lado de la oposición, que resistió, que es el primer militar a cargo del área desde la vuelta a la democracia. Desde 1983. En este contexto, lo de Presti, que tiene múltiples desafíos a propósito de la situación efectivamente en el IOSFA, que es la principal obra social del personal de la Fuerza de Seguridad, que tiene una deuda de más de 200.000 millones de pesos. Lo cierto es que es la primera vez que un militar ocupa el cargo de ministro de Defensa, que es un cargo político que está bajo la tutela del presidente de la Nación. Oscar Aguad, el ex ministro del área radical, dijo en épocas de Mauricio Macri, ministro de Defensa por entonces, el radical cuestionó la designación diciendo la ley no lo permite, los militares no pueden mezclarse en política. Ya es que no me queda claro, pero me pareció tan contundente la definición que habría que buscar si efectivamente hay algún impedimento jurídico al respecto. No lo tengo claro. El presidente ha impuesto la decisión. Entiendo que va a asumir esta misma semana, al igual que Monteoliva, aunque no está claro tampoco si eso va a ocurrir esta semana o va a ser más adelante. Sí, Monteoliva ya viene oficiando como ministro de todas maneras, junto con Patricia Bullrich desde hace ya prácticamente una semana. Sí, perdón, Maxi. No, sí, van a esperar efectivamente a que den ese paso al costado para asumir como diputado 1 y senadora, por supuesto, por el lado de Patricia. O sea, el 10 de diciembre sería correcto. Porque además ya tienen los diplomas, tanto unos como otros. Y esta es una semana clave, además, en múltiples facetas y múltiples aristas. Bueno, lo cierto es que están las sucesiones. Ahora, el problema es, estos son los nuevos ministros. Pero el título decía otra cosa, además. Que así como el viernes planteamos Monteoliva será ministro, sin el potencial será porque era información y había confirmación y había chequeo y era un adelanto y una primicia que finalmente el sábado se confirma. Acá decimos algo más, los cambios que se vienen. ¿Por qué? Porque con esto termina, se cierra el capítulo. No. Va a haber modificaciones en migraciones. Bueno, ¿quién va a ser el titular de migraciones? Por ahora, alto misterio. Que pasó del área de interior justamente a lo que es seguridad. Exactamente, bajo la tutela de Monteoliva. Más allá de que va a haber un control de frontera y una policía fronteriza. Además, que es el viejo anhelo y viejo proyecto de Patricia Bullrich. Que hay que ver quién lo comanda. Otro misterio. ¿Quién comanda la policía fronteriza? ¿Quién comanda, al estilo norteamericano, quién comanda migraciones? Descartado Valenzuela, descartado Milman, descartado eventualmente Waldo Wolf, que se habló mucho el fin de semana. Dicen en su entorno que él no recibió comunicación alguna. Pero son múltiples las especulaciones de que Waldo Wolf podría recalar allí, no lo sabemos. Más allá de eso, en el servicio de inteligencia en la Argentina, ¿se mantiene el tándem Neifer con el propio Diego Kravech, 1 y 2? ¿O va a cambiar la inteligencia en la Argentina y el presidente, entre el rediseño, el nuevo formato de gabinete, los nuevos nombres y el relanzamiento de su gobierno para la segunda etapa de gobierno, contempla que la inteligencia deje de estar bajo la tutela de Santiago Caputo y por lo tanto la asuma él, o en su defecto Karina Milei, en el empoderamiento general del gobierno de Karina Milei? Muchos tienden a pensar esto segundo más que lo primero. Santiago Caputo no se va, sí, pero quedó bastante retraído. Está en la mesa política, sí, pero ya no es el que establece la interlocución con los ministros, ni tampoco con los gobernadores. Él era el puente, era el nexo. Hoy está corrido. Hoy eso lo hace Santilli a cuenta de Adorni, que es el que toma la decisión final, fruto de lo que Karina Milei resuelve y decide, y Adorni transmite. Entonces, yo creo que es esto muy importante para entender la lógica de lo que está pasando dentro del poder. Ya nadie habla de triángulo de hierro. Ya nadie habla de finalmente desde las fuerzas del cielo. Hay poca cosa en las fuerzas del cielo hoy. Están casi corridas en la arena de la comunicación del gobierno. Están
casi de manera secundaria. Insisto, ¿cuál es el nivel de relación hoy entre Javier Milei y este hombre, Santiago Caputo, un joven lúcido, brillante, uno de los más importantes en la construcción del producto Javier Milei presidente, uno de los más importantes en la construcción de la narrativa de ese Milei que gobernó hasta acá? ¿Sigue siendo el factor político y de poder que tuvo hasta acá o hay un repliegue? No lo sabemos. Pero está claro que la principal observación de los hombres de poder en la Argentina es saber quién controla toda esa situación y, por sobre todas las cosas, en quién va a quedar la inteligencia en la Argentina, en particular después de que los carpetazos volaron. Cuando uno dice carpetazo, entendiéndose las comunicaciones que se dejaron traslucir en la previa de la elección, que databan del 2024, de julio, de agosto, de febrero, de marzo, que mencionaban a la propia, y por lo cual hay causas judiciales que involucran a la misma hermana del presidente de la Nación. Todo eso generó muchos interrogantes, muchos misterios, muchas especulaciones. Sí, Lourdes. Sí, respecto a lo que decía Aguad y lo que decíamos de Presti, no es que tiene prohibido asumir un cargo, sino que hay una incompatibilidad entre aquel que está en servicio activo y asume un cargo político. Es decir, tiene que pasar a retiro primero para poder asumir el cargo político. Con lo cual ahí subsanaría lo que podría ser un impedimento jurídico para que Presti Claro, no pueden estar activos las dos cosas. Jure como ministro de Defensa. Y así sería alguien que dejó de estar en funciones, en ejercicio, y por lo tanto pasa en retiro a ocupar un cargo ya político. Fue Balsa, por caso eso. Exacto. En su momento, ¿no es cierto, Maxi? ¿Está bien? Ayúdame. Pensaba en el caso Balsa, exactamente. En una analogía, claro, correcto. Bueno, así que yo creo que esto es muy importante y por eso hago una pausa, pese al feriado, pese al lunes, porque estamos pensando la semana que va a ser muy intensa, porque en esta semana que empezamos a discurrir, tenemos reunión de gabinete mañana, tenemos reunión del Consejo de Mayo el miércoles, tenemos al presidente activo en el transcurso del día de mañana, a propósito de recibir al canciller de Israel, que andará por la Argentina, que tendrá múltiples encuentros con distintos funcionarios, pero va a estar visitando la Casa Rosada y recibido por el propio presidente Milei en el transcurso de mañana al mediodía. A las 11, incluso Milei tendrá su primera aparición pública encabezando la entrega de sables de las fuerzas de seguridad junto a la flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En el medio están las discusiones por destrabar el presupuesto. Santilli va a estar yendo a Misiones para un encuentro con Pasalacqua. Viene de reunirse el viernes con Gerardo Zamora en Santiago del Estero. En una semana en donde a propósito podría discutirse ya el proyecto de presupuesto más fino con los gobernadores respecto a qué concesiones o no está dispuesto a hacer Luis Caputo, el ministro de Economía. Tras los múltiples pedidos que los gobernadores le han hecho, le han trasladado a través de Santilli, tanto a Manuel Adorni, el jefe de gabinete, como al propio Luis Caputo, que además ya está sumado de pleno a la mesa política. Porque finalmente, como siempre dijimos, entre política y economía no hay una diferencia práctica, hay una diferencia analítica, pero en términos prácticos no hay política sin presupuesto y no hay economía sin conducción política. Entonces, efectivamente, Luis Caputo es un factor central para destrabar o desanudar los acuerdos a los cuales el gobierno quiere alcanzar con los gobernadores para que haya ley de presupuesto en el mes de diciembre. Sí. Me parece que todo eso configura una semana que es bastante desafiante para el gobierno, clave, está cerca de conseguir ese número y de poder aprobar en diputados después del 10 de diciembre la ley. Y te sumo a todo eso, hay reuniones para ordenar la tropa propia esta semana que culminan con la juntada en Mar del Plata el día 30 y además en función de lo que... Exactamente, el domingo. Encabezado por Pareja y en función de Karina lo que decías antes, de revariedad a los propios, vuelve a tener preponderancia Lule Menem, que va a acompañar a Diego Santilli en las reuniones con distintos referentes de la CGT. La idea es tratar de lograr allí lo mismo que de alguna manera se está logrando con el peronismo, donde se pueden llegar a ver algunas grietas y que sea un sector de la CGT o del gremialismo el que apoye la reforma laboral. Bueno, pensá en lo que estás diciendo, que es muy loable, muy valioso, Maxi. O sea, pasar Lule Menem con Santilli, los que sean interlocutores de dirigentes gremiales y de la CGT para ir a la idea de conseguir los consensos para construir la reforma laboral, que es el proyecto más ambicioso del gobierno, en el Senado en principio, aparentemente en diciembre, y en diputados en febrero. Bueno, si uno se retrotrae en el tiempo 90 días, uno diría, todo eso lo hacía Santiago Caputo. Exacto.
Y en perspectiva, tras la derrota del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, uno pensaría, ya Lula Menem es parte del pasado, va a ser el corrido, va a ser el eyectado. La discusión era estratégica entre lo que la estrategia de Caputo, Santiago, decía que había que hacer y lo que Lula Menem, Martín Menem, con Sebastián Pareja impulsaron bajo la tutela de Karina Milei. Finalmente la elección fue mucho mejor de lo que Caputo decía, de lo que muy buena parte del Círculo Rojo esperaba. El empoderamiento de Karina Milei, subyacente, empoderamiento de los Menem, Pareja, termina generando esta nueva realidad política, donde Lula Menem hace lo que antes hacía Santiago Caputo, en términos de ir al encuentro y la negociación de muchos actores con los cuales, finalmente, la palabra más importante en el gobierno la tenía Caputo. Ahora parece que no. Toda esa mutación es lo que todo el mundo de poder observa en la Argentina. Y la observa con detenimiento, porque no es menor, porque es comprender al final del día quién es el que resuelve. Más allá de que, por supuesto, todo queda bajo la tutela y mirada atenta del presidente. Pero recuerden que Santiago Caputo fue el que habló con los que quiso el propio presidente, o Caputo convenció al presidente de nombrar en la Corte, o sea, a los cortesanos. No hay decisión más importante de un presidente que nombrar a un juez de la Corte. Por lo que eso implica, por lo que eso conlleva, porque es la cabeza de un poder que además tiene el control de constitucionalidad sobre las decisiones que el presidente suele tomar. Y esa decisión se la había dejado a Santiago Caputo y fue el propio Caputo el que habló, porque así lo supimos, de boca de los propios protagonistas, García Mansilla particularmente, con esas personas, con Lijo y con García Mansilla. Creo que das en un punto que es absolutamente sensible, Lourdes me va a mirar también. Es el que maneja, además del vínculo con los gobernadores, buena parte de la pata judicial, ¿no? Y ahí se aceleren algunos reveses que tiene el gobierno, me parecen a dudar y sobre Santiago Caputo. Bueno, y después lo último es esto, que me parece que es con mayúsculo. Hubo una cumbre del G20, Johannesburgo, ¿no es cierto? Fue Lula da Silva, estuvo el canciller Pablo Quirno, que incluso